¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un placer, obviamente, encontrarnos en esta ocasión para conversar, para hablar, para difundir algunas charlas, algunas entrevistas que tenemos con nuestros invitados especiales con los que hablamos sobre diversos temas importantes. En esta ocasión tengo una entrevista muy interesante que sostuvimos con Fernando Cuéllar. Fernando Cuéllar es un informático que desde hace bastante tiempo se ha dedicado a la prensa, es un periodista y hace un periodismo, estuvo haciendo periodismo digital con una página web, con un periódico digital que le fue muy bien, muy exitoso, prácticamente se convirtió en la referencia a nivel departamental, a nivel nacional del Chaco, del periodismo digital. Y luego ahora ya está incursionando en la radio, está a cargo de un medio de comunicación importante de Yacuiba, y está dándole un toque especial. Así que hablamos sobre ese tema un poco y también sobre el periodismo, la comunicación, el rol de la prensa y algunos aspectos que me parecen muy importantes. Así que en esta entrevista que le presento a continuación, Fernando Cuéllar habla sobre estos aspectos que acabo de mencionar. Disfruten ustedes la entrevista, muy interesante. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto. Todo bien, Esteban. Plaza. Gracias por la invitación. ¿Cómo te va? ¿Cómo? A ver, tú estás emprendiendo un nuevo desafío de comunicación, estás al mando de un medio de comunicación histórico en Yacuiba porque tenía su particularidad cuando estaba en vida su propietario, ¿no? Lástima que se nos ha ido por el tema del COVID. Otra víctima del COVID. Estamos hablando de Gustavo Yujra, ¿no? El dueño de Radio Camelot, un hombre muy laburador, muy trabajador y joven además, ¿no? Eso me ha impactado bastante. Fue uno de los primeros, ¿no? que víctima del COVID de Yacuiba. Entre los compañeros, digamos, ¿no? En medios de comunicación de la prensa, sí, es uno de los primeros. Él después tuvo Yavi, claro. Aunque Yavi fue por el tema del pulmón, ¿no? O sea, pero precisa también del chaqueño. Por muchos años. Sí, también se fue por el tema del COVID. Y bueno, tú estás al mando de la radio y estás con un importante desafío, un buen proyecto. Me estabas comentando un poco lo que piensan hacer. Me parece muy importante ese aporte que estás haciendo, ¿no? Dándole una nueva dinámica, un nuevo impulso, digamos. Y bueno, sí, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, con la aparición de las redes sociales más que nada, la radio, sobre todo creo que la radio, se ha devenido un poco a menos, ¿no? O sea, ha perdido el protagonismo que tenía años antes. Sí. ¿Te acuerdas de la década de los 90, sin ir muy lejos? La radio era todo, uno vivía. Yo era uno de los consumidores de la radio, me acuerdo de don Fernando, por ejemplo, sus concursos que hacía, los programas, o Lucho Sotelo, don Juan Castillo, estábamos prendidos de la radio escuchando qué pasaba. Luego vinieron las nuevas radios con Miguel Seleme, por ejemplo, esa nueva onda de radio top que no había acá, que ya se tenía en otras ciudades de Bolivia, y éramos bastante consumidores de lo que era la radio, escuchábamos todo el tiempo la radio, estábamos al pendiente, pero ahora, por ejemplo, los chicos hoy no escuchan radio, los chicos hoy ponen YouTube, ponen Spotify, ponen sus aplicaciones y están escuchando su música, Netflix, lo que sea, digamos, pero no están al pendiente de radio. Cuando están haciendo las tareas, por ejemplo, ves ahora a los chicos y no están con una radio. Antes de la radio inseparable, ¿no? Las tareas y la música. Y con el teléfono al lado, ¿no? Para llamar, para pedir un tema. Ahora no necesitas llamar a pedir un tema. Ahora agarras lo buscas el tema y lo tienes. ¿Qué problema para Entonces, es un cambio, ¿no? Es un cambio generacional que se ha tenido. Es un golpe para los dueños de radio, ¿no? Si te das cuenta, incluso hay un competidor mortal ahí, ¿no? Tremendo. Y si te das cuenta, competir como radio a nivel de redes sociales tampoco. O sea, no hay una posibilidad para que las radios puedan interactuar de una manera como se hacía antes a nivel de redes sociales. Claro. Es muy complicado. He visto lo que han tratado de hacer en otros países, en Argentina, en Brasil, España, y aún así no pueden, ¿no? Y ellos que manejan la tecnología mucho más antes que nosotros. Oye, interesante lo que tú acabas de decir. O sea, los chicos antes, efectivamente, a ver, pongámonos en el gráfico, ¿no? Los chicos antes estaban en la mesa haciendo su tarea y estaban con la radio al lado, ¿no? Y en el teléfono ahí, los que tenían teléfono, por supuesto. Porque los que tenían teléfono, correcto. No, yo, por ejemplo, cuando no tenía teléfono, ¿no? Pero la radio estaba ahí y escuchando la radio y escuchando la música y el gusto del locutor, pues, ¿no? En cambio ahora el Spotify, el YouTube, el Facebook,
te ofrece pues opciones ahí para que busques el tema que es más, incluso quieres, antes era la desesperación. Esa es la nueva realidad. Tenías tu cassette, tu cinta, ¿no? Sí, y estabas ya con para grabar. Con Ricky, cuando había el sello de la radio querías llorar, digamos, ¿no? O cuando pisaba el locutor, bueno, decimos pisaba cuando el pisador, medio del tema, ¿no? Exactamente. O antes de terminar, a veces lo sellaban con eso. El locutor hablaba ahí, ¿para qué habló así, no? Todo tenía su razón, ¿no? Porque obviamente entre medios había la competencia de quién tenía el tema para que no solo pirateemos. Bueno. Yo recuerdo allá en Villamontes había un Casasola, él era un que vendía discos, era un profesor, pero vendía discos él. Iba al argentino, no sé dónde conocía, pero lo último. Y los medios que compraban sellaban, pues, él vendía carísimo los discos, eran los discos esos que es de vinil, ¿no? Grandes, ¿no? Sí. Entonces él vendía así y él vendía caro, porque obviamente era exclusivo, nadie más tenía, y el medio que compraba sellaba por los temas, ¿no? Me acuerdo ese Kaoma de bailándose, ¿cómo es? Llorando se fue, ¿no? Claro, entonces, la lambada, ese tema. Entonces, ese tema, por ejemplo, tenía una radio y la otra y la sellaban, pero creo que 3 veces. A mí me pasó incluso, por ejemplo, que yo el 96, cuando hice mi primer programa en televisión, era un programa musical, juvenil, en Canal 9 en ese tiempo estábamos, y tenían un convenio con una red de Santa Cruz, y ellos estaban con varios sellos, con Sony, BMG, Warner, etcétera, y nosotros teníamos la suerte que nos llegaban, ¿no? los videos. En ese tiempo estaba también comenzando también a salir lo de ya no solamente escuchar música, sino ver videos en TV, toda esa nueva onda que estaba. Y nosotros pues recibíamos esos videos y nos llegaban los videos así inmaculados, sin sellos, sin nada. Era lo máximo tener esos videos. Ni siquiera en VHS, en Umatic nos llegaba, en el sistema Umatic teníamos, había que pasar a VHS. No, era todo pues... yo me acuerdo que cuando comencé con este tema de comunicación, solamente poniendo música, conocí por primera vez los discos láser, antes que los discos de CD. Justamente la radio se llamaba láser, ¿no? La de Miguel Celement. ¿Cómo eran los discos láser? Eran así como los de vinilo, eran de este tamaño así. Tremendos eran los discos. Hermosos. Bueno, de ahí entró el minidisc, bueno, fue toda una explosión de tecnología. Y fue un cambio rápido, ¿no? Bastante. Esto del CD, por ejemplo, cambió, no duró mucho tiempo, ¿no? El minidisc. Del cassette, por ejemplo, el cassette duró bastante tiempo, sí, ¿no? Sí. Y después hay un meme de un chico que está en un auto y mete el cassette, porque antes el cassette se metía, ¿no? en la casetera del auto, sí. Y mete, y hay una niña que está mirando ahí fuera del auto y le dice, mira, y ¿sabes? Mete y suena la música. Y la niña, ¿de cuántos gigas es? Le dice. ¿De cuántos gigas? Y bueno... Eso pasó, te da una idea, ¿no? De la diferencia, ¿no? Con los chicos ahora. ¿De cuántos gigas? El cassette ahí. Antes se decía que los niños nacían con la marraqueta bajo el brazo, ¿no ves? Ahora nacen con el celular bajo el brazo. Entonces, pasó eso y pasó, ahora es el pendrive, pero no, el pendrive o ¿qué se llama? El flash, Claro. ¿Cuál es el nombre correcto? Tú que soy informático, porque usamos mucho extranjerismo, ¿no? Flash memory. Memoria externa, digamos. Flash memory, pendrive, memoria externa. Bueno, eso, ¿no? Y tienes para almacenar ahí, qué sé yo, un estadio, ¿no? De libros, ¿no? Sí. Una cosa impresionante. Ahora hay otros más que tienen 1 tera, o sea, ya, no, 3 teras, 4, una locura ya, ¿no? Entonces, avanzado bastante y obviamente eso perjudica a la radio, pues, ¿no? La radio se ha visto muy perjudicada. Muy golpeada. Antes, por ejemplo, tenías los formatos en la radio, tenías el formato top, el formato juvenil, formato adulto contemporáneo, o sea, la radio era bastante familiar. Formato clásico, ¿no? Así claro, era muy familiar la radio, entonces habían bloques, habían segmentos, sabiendo que, por ejemplo, los chicos en la tarde hacían sus tareas y estaban con la radio, entonces ese era el horario para los chicos. Sabiendo que los fines de semana en las casas uno estaba en su asadito, la radio tenía que acompañar el asadito. Ahora no, incluso ahora con los parlantes, por ejemplo, ¿no? Esos parlantes que vienen ya todo amplificado, ponen su flash, su pendrive o directamente el celular vía Bluetooth, mandas la música. Entonces la radio ha devenido, o sea, ha bajado bastante. Incluso los programas románticos la noche, ¿no? No, eso eran lo máximo, los programas románticos. Dedicabas el tema. Para la corteza. Para las iniciales tal. O querías Yo me acuerdo de eso, ¿no? hacer el entry y le tirabas con las iniciales, o el amigo anónimo, el amigo secreto. Era eso así. ya desapareció.
completamente ya desapareció. no hay La radio ya perdió toda su esencia. Los chicos que nos están escuchando deben decir, ¿qué están hablando? Los adolescentes. No, difícil. Yo tengo problemas con mis hijos, muchas veces me escuchan y me dicen, ¿de qué hablas? ¿Qué dices? Incluso yo les tengo que pedir a ellos ahora, pásenme ustedes su lista de música, de cantantes, para que yo pueda actualizar la librería de la radio, por ejemplo. A lo actual, ¿no? Claro. Ese chico que vino a Santa Cruz, pero yo ni idea, che. O sea, yo no la encontraba. Mira vos que yo estoy tan desactualizado en la música. Y es un caso icónico, ¿no? Lo que él menciona es de Nodal, por ejemplo, ¿no? Te entras a las últimas ediciones, por ejemplo, los premios a la Billboard que entregan, ¿no?, anualmente, y pones música latina, y todo el género latino ahora es reggaetón. O sea, los exponentes de la música latina son reggaetoneros. Y tienes que buscar mucho la lista para pillar a un Cristian Nodal, que es un género en realidad folclórico prácticamente, porque es música mexicana. Es una variación de la música folclórica mexicana, pero sigue siendo folclore mexicano, pero ahora es latino. Es básicamente, o lo que hace Carlos Vive, por ejemplo, que también sigue siendo música folclórica colombiana. Sí, ¿no? Son los pocos exponentes que tenemos, porque ahora la música es reggaetón. Entonces hay que acostumbrarse a esta nueva era, hay que actualizar. Como tú dices, estabas desactualizado. Yo también estoy igual. Yo vi tu titular ahí en el periódico, ¿quién es este boludo? Averiguar quién es, o sea, ¿por qué es tan importante el tipo, digamos? ¿No? Sí. Y escuchar su música, no había, o sea, si alguna la escuché, pero se me pasó así, ¿no? Y ahí se nota que uno está totalmente... Hay un dato más, antes los artistas se medían por la cantidad de discos vendidos claro, y la cantidad de semanas permanencia en los rankings. Ahora es... por reproducciones. Claro, ahora YouTube. En Spotify, en los premios Spotify, por ejemplo, la lista o el artista con más reproducciones es el ganador. De esa manera ha cambiado. Y bueno, justamente el tema de la radio, estamos con ese nuevo proyecto, como decías, Esteban, para poder hacer que la radio nuevamente sea del gusto de la gente. ¿Y cuál va a ser, digamos, ahora la oferta? ¿Qué es lo que o estás haciendo ya? Hemos comenzado primero con un tema de el cambiar la programación, el formato de la radio por completo, hacerla mucho más variada, volver a lo que eran los bloques de antes, dar bloques que sean juvenil. Retroceder el tiempo. Hemos retrocedido en el tiempo. Hemos retrocedido en el tiempo para poder dar variedad y que hayan bloques específicos por horarios. Ahora, a partir de eso, obviamente tienes que comenzar ayudándote en las redes sociales a promocionar, claro, a dar cobertura, a decir, en este horario tenemos el lanzamiento de... no sé si estás un poco al tanto. J Balvin, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos el lanzamiento, el último tema de J Balvin, digamos. Tampoco escucho, digamos, mucho J Balvin, pero los chicos sí. Claro, hay que tenemos el espacio de los clásicos, por ejemplo, tengo a mi mamá que le encanta escuchar Estrellas en 45, ABBA, Sergio Denis, etcétera. Entonces creamos un segmento exclusivamente para esa gente, pero nos basamos más que nada en la selección musical. Que la selección musical sea lo más, no sé, exacta posible, o sui generis, si quisieras darle, como para que la audiencia prefiera irse a esos formatos, esos horarios, porque a veces cuando pones también en redes sociales, no siempre tienes los temas como vos quisieras escucharlos. Hay también ese problema, a no ser que tú te crees tus listas, pero dile a una persona de 40 años para arriba que se cree listas de reproducción, es complicado. Entonces, de esa manera podemos. Los chicos pueden. Spotify. En Spotify puedes, si tienes premium sin publicidad, si no tienes premium es sí, con publicidad, ¿no? Entonces, bueno, la radio prácticamente estamos tratando de imitar a Spotify, claro, para darte el ABC. Ahora, digamos, de lo yo creo que la gente, por ejemplo, Panamericana no ha variado casi nada, es decir, su estilo, ¿no? O sea, todos creían de que las radios iban a un poco relajarse, a estirar un poco su estilo, y sigue teniendo mucha fuerza, mucha potencia a nivel nacional. Pero es porque tiene sus programas también bien marcados, ¿no? Y ahí viene la otra parte del proyecto, que es la parte informativa. La parte que... No, yo me refiero al estilo. El estilo se mantiene. Todas las FIDES, todas han migrado. Han modificado. Sí, han migrado. Y han estirado demasiado a mi gusto, ¿no? Pero en cambio, lo clásico así, de manera, su paradigma es rígido de Panamericana, no ha cambiado. Y no ha cambiado hasta los sellos, las características. Todo. Sigue lo mismo. A pesar de, por ejemplo, ese ¿cómo se llama ese programa de disco? No es Discolandia, hay un de pura música y sigue el mismo estilo, la misma forma. Y bueno, es casi como si te pongo el ejemplo de la gastronomía, el asado no va a cambiar la forma de hacerlo, ¿no?
puede ser que vos tengas un nuevo estilo, que Claro. le des una vuelta menos, le pongas un Ahora, chimichurri, pero si, sí. si eres bueno para hacer asado y te decides hacerlo como siempre lo has hecho, tus comensales siempre te van a decir, qué rico que haces el asado, Esteban, ¿no? Así. Ahora, el tema, yendo al tema de la radio, que es el tema que quisiera conversar contigo, ¿cómo ves? Mirá, creo que son 27 y una vez, no sé si se ha aumentado, medios, 27 radios hay en Yacuy, ¿verdad? Es decir, bueno, había, y estoy hablando de 2013, que el último estudio que yo hice, 27, creo que ha aumentado ahora. Entonces, ¿no te parece mucho? Siempre hemos observado que para una ciudad tan pequeña como Yacuyo, ¿no? A pesar que, bueno, 100.000 habitantes, 110.000 habitantes, la cantidad de medios realmente era elevada. Es más, en algunas reuniones o eventos que asistí con el tema de periodismo, prensa, Pero, me decían lo mismo. ¿A qué se debe? preguntaban. ¿Es buen negocio hacer radio? O sea, se gana mucha plata, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que la radio pasó a ser más que comunicativa, a ser un comercial, básicamente. Comenzaron a surgir los medios porque estábamos en el Chaco viviendo el apogeo, el auge del 45% de los recursos, 700 millones en una sola gestión que se administraba. En una sola entidad. Y la otra es lo mismo. Un solo año, claro, el de aquí y el de acá. 700, digamos. 750, una cosa así sí, era, ¿no? sí. Entonces había plata para todo, había dinero para todo. Y un buen negocio, obviamente, para la institución, publicitar todo lo que hacía, era fácil contratar a uno y otro medio. Entonces comienzan los medios a proliferarse. No solo medios, comienzan a aparecer programas, comienzan a aparecer periodistas, personas que veías que hacían, un día estaban vendiendo ropa, al día siguiente, a la semana siguiente eran periodistas, de la noche a la mañana. Claro. No, yo me recuerdo que cuando había una conferencia de prensa había como 20 reporteros. Sí, a veces más. La cosa ya parecía La Paz. ¿No? Y las instituciones no avanzaban, ¿no? Porque no ponían salas para prensa. Y algunos lugares muy estrechos, qué sé yo. Bueno, pero a ver, pero la realidad, o sea, 27 medios era hace 2013, que fue el último estudio que yo hice. La realidad es que 3 a 5 medios son los medios, hablando periodísticamente, o sea, no en tema música, porque hay, por ejemplo, en La Paz hay un medio que tiene la full audiencia, no la full, está mal dicho, ¿no? Sino la mayor audiencia, que es una radio que no tiene nada que ver con la política, que es la radio musical, la radio Chacaltaya. Es pura música cumbia, digamos, ¿no? Y es la radio que tiene mayor audiencia en materia de audiencia, digamos, ¿no? El rating. Entonces, otra cosa es los medios que tienen mayor influencia, que es diferente, ¿no? Ese medio no tiene ninguna influencia porque es pura música y puro digamos, tema que no tiene nada que ver con la política, ni con pensamiento, ni nada. Entonces, hay otros medios que tienen. Pero dentro de estos 27 medios que hay, dentro de esos 27 medios había medios religiosos, por ejemplo, ¿no? Medios que no tienen nada que ver con la política, son medios que se dedican a la católica, cristiana, qué sé yo. Entonces, pero dentro de esos 27 medios, solo hay 3 a 5 medios que ocupan el mayor espectro del rating. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Cómo es eso? Y los otros, algunos no tienen ni casi ninguna participación, o no aparecen finalmente, ¿no? Bueno, hay varios factores, ¿no? Así como aparecieron un montón de medios, también en las condiciones técnicas en las que aparecen muchos medios. El tema del espectro, de la frecuencia. Hay medios que no llegan, digamos, a la media, por ejemplo, al medio kilo, digamos, de potencia, y los medios que sí llegan se los comen, pues, ¿no? Tienen más audiencia, llegan más. ¿Tú crees que depende de mucho de eso? Depende harto. Sobre todo porque no te olvides que nosotros estamos ahí a, ¿qué te digo?, metros del lado argentino, donde también tienen frecuencias, y hay frecuencias que son similares a las nuestras. Claro. Te pongo el caso del medio nuestro, por ejemplo. Tenemos un medio en la Argentina que tiene 2 puntos menos que nosotros, o 2 puntos más que nosotros. Nosotros somos 90.3, ellos son 90.1. Cuando llegamos a Pocitos tenemos ahorita el problema por un tema técnico que la radio nos come la señal. Entonces, la gente está entrando con un taxi, por ejemplo, va con nuestra frecuencia y ¡tac!, se pasa a la Argentina. Pero tranquilamente podría haber dos radios de la misma frecuencia. Podría haber, pero al final de cuentas explicarle a la radio que no se puede, es otro país. El receptor, por ejemplo, claro. no se puede. Entonces, ese es otro inconveniente que tenemos. La ATT se pone de acuerdo con... No creo, ¿no? ¿O sí se pone de acuerdo? No hay. Para licitar. Argentina, Bolivia. Claro, tendría que, ¿no? Porque estamos en la... Tendría o deberían ser los medios de acá, una asociación el que diga... allá, no la ATT, coordinar ustedes allá esta frecuencia, nosotros acá. Ahora, de última,
cuando entras a la puja por la frecuencia, vas y averiguas, ¿no? Si hay una misma frecuencia, ya sabes si te va a hacer o no problema. Entonces, si tienes la misma frecuencia, sabes que tienes que buscar una buena ubicación para la antena, un buen transmisor, un buen equipo. Bueno, tú dices primero es la potencia. La parte técnica influye bastante. Eso hace que ya vayas despreciando medios. ¿Qué medios tienen más salida y qué medios tienen medio salida? La segunda parte viene referida con la pauta publicitaria, pues, ¿no? La pauta publicitaria también hace mucho que ver porque hay medios que se despegan de otros porque están más... La pauta es la publicidad que se paga. Exactamente. Están más ligados al trabajo institucional, están más haciendo relaciones públicas, lo vamos a decir así de manera frontal. La relación pública y el periodismo hay que separarlo. Claro. Completamente. Hay medios que hacen las relaciones públicas de las instituciones, está bien, las instituciones pagan, ¿no? Para que salga su publicidad, para que salgan sus eventos, para que vayan a transmitir en vivo cuando están haciendo entrega de un banco en la plaza o de 5 luminarias en una cuadra, etcétera, etcétera. Pero esas radios las instituciones acaparan, digamos, ¿no? O tratan de irse, además de con los medios que tienen mayor señal, que saben que llega más. Yo prefiero irme a un medio que sé que llega hasta Caiza, a uno que sé que no pase la rotonda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también ya vuelve nuevamente a la parte técnica, más el tema publicidad, y bueno, ahí si quieres puedes aumentarle el tema de amistades, relaciones, etcétera, etcétera. Y en un último plano, y mira, malo, porque hasta tal vez me gana enemistad con algunos colegas periodistas de los medios de comunicación, pero bueno, las cosas hay que decirles como son. En un último plano, la gente se va también por el programa, se va por el comunicador, se va por la persona. El caso insignia, por ejemplo, que tenemos don Fernando Vidal, por ejemplo, ¿no? Don Fernando, mientras hacía su programa, prácticamente tenía una audiencia muy alta por lo que él hacía, por su estilo, por su manera de encarar las cosas, porque a veces se le zafaba la cadena, decía más de lo que debía. Era su estilo, don Fernando. Algunos gustaba, otros no gustaba, incluso los que no gustaban lo escuchaban. Claro, correcto. Claro. Entonces, eso, digamos, son todas las pautas que te podría dar. ¿Por qué hay un grupo de medios que sí están en el podio, digamos, que son los top, y los demás? Y ahora, Fernando, ¿por qué no ha aumentado la calidad de la, hablando ya de la prensa, ya no de los medios, la prensa? Es decir, seguimos con lo mismo, digamos, incluso hasta técnicamente te puedo decir, sí, ¿no? Es decir, habiendo avanzado tanto la tecnología, por ejemplo, las switcheras que costaban antes, por decirte, $7.000, $8.000, ahora valen $1.000, las digitales, ¿no? Sí. Desde $1.000 para arriba, 2.000, 3.000, estaba viendo porque estábamos queriendo comprar nosotros también, pero mirá el precio, ¿no? Y ahora que con un celular, antes necesitabas una cámara que costaba $500, $600, ¿no? Ahora con un celular puedes grabar el tiempo que tú quieras, digamos, ¿no? Y con alta calidad, ¿no? No le envidia nada a una cámara profesional, ¿no? Entonces, la estética, los estudios, no sé, pues todo lo que se arma ahí, la parte, digamos, coreográfica de los... O sea, no ha cambiado. O sea, yo veo los informativos y seguimos como si antes del siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Y eso por un lado. Y segundo, la calidad. Si no hay programas de análisis, debate, los comentarios son demasiado lugares comunes, salvo lo que pasaba con don Fernando, que sí hay que reconocer que el hombre madrugaba e investigaba, averiguaba, leía, ¿no? Buscaba datos. Sí, o sea, sí, me consta. Las veces que me llamaba, por ejemplo, para cruzar información, pedir mis datos, sí, ¿no? Era así, meticuloso. Era pero curioso. La mayoría, inquieto. Vos escuchas sus comentarios, lugares comunes, ¿no? O sea, no hay mucha profundidad, digamos. ¿Qué pasa? Lo mismo que, por ejemplo, ahorita te muestro un ejemplo, ves esos vehículos, esos autos que son de hace 20 años y cada vez están peores y peores y siguen andando, mientras te rinda. Claro, mientras te rinda, ¿para qué cambiar? ¿Para qué invertir? Básicamente, es como una ley de oferta y demanda, o sea, si con lo que tengo me basta, me alcanza, es más, incluso puedo sacar un poquito más, ¿para qué cambiar? Yo, por ejemplo, era de las... soy, ¿no? De las personas que siempre me gustó comprarme 2 años cambiar de computadora, 2 años venderla, aumentar un poquito más, comprar para mantenerme siempre actualizado. Conoces mi estudio, he invertido en equipos, en cámaras y demás, pero llega un rato donde realmente te pones a pensar y dices, vale la pena, o sea, la inversión, el estudio que uno hace, porque te gusta siempre superarte. A mí, en mi caso, por ejemplo, he hecho cursos de todo un poco, he sacado el título de periodista, por ejemplo.
cosa que yo inicialmente soy informático, tú conoces, y me doy cuenta que la realidad te marca otra, que al final de cuentas termina comiéndote quienes tienen más relación, quienes tienen más amistad o quienes hacen un trabajo para el cual, con el cual las autoridades están felices, contentas, entonces termina como que hasta, ¿sabes qué? Bajoneándote. ¿Para qué tanto? ¿Para qué meterlo? O sea, dices al final... Pero esos medios que tú efectivamente son fáciles de identificar, tampoco han mejorado. Es decir, no hay una radio ahorita. A ver, voy a decir una cosa que quizás, como tú dices, puede caer mal a algunos muchachos de la prensa. En Yacuiba yo no conozco una radio que tenga las condiciones de radio. Es decir, con su estudio, así como ves, por ejemplo, una radio en Buenos Aires o en Santa Cruz, digamos, ¿no? Radios así con las condiciones técnicas, logísticas de una radio. Todo es muy improvisado, muy a lo provinciano. O sea, en eso tampoco se ha mejorado. O sea, hablo de medios de comunicación, digamos, más allá del tema de la calidad del periodismo. Claro, básicamente se limita a una sala que en el mejor de los casos se divide en dos y hasta ahí, digamos, sí. ¿No? O sea, no hay una infraestructura, como ves, no solo en Santa Cruz, La Paz, en Tarija, por ejemplo, hay medios que ves, ¿no?, que tienen esa calidad. Parte de la renovación que estamos haciendo justamente es eso. Cuando estemos ya con todo el equipo cargado con lo nuevo, no voy a valer de la entrevista para promocionar, pero sí, justamente hemos pensado eso. Sí, la parte técnica, la parte logística, la parte de tener un buen estudio es importante, porque eso también te ayuda a tener mejores programas. Ahora, ¿tú crees que hay un problema, bueno, lo has dicho de forma indirecta, pero hay un problema de que la prensa no logra cumplir su rol? Porque yo tengo una teoría de que la prensa, el periodismo, que es diferente a la comunicación, por supuesto, que algunos hacen comunicación, no hacen periodismo. El tema de la prensa, del periodismo, no se logra desprender del poder porque no hay desarrollo industrial. Es decir, la única forma de conseguir un buen contrato, digamos, es con las instituciones públicas, con el Estado, con el gobierno, y no con lo industrial, que debería ser así, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en Chile, en Argentina, los medios de comunicación son independientes o en Santa Cruz también, ¿no? Independientes del poder político, ¿no? Es decir, ahí hay grandes empresas que son las que financian, y a veces normalmente esas empresas, obviamente, pues eso es normal, yo no me escandalizo porque detrás de eso hay intereses, pero lógico, es normal, eso pasa en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, son las que, digamos, financian lo que tú usas el término pauta publicitaria, que es la publicidad con lo que se sostiene un medio de comunicación. Entonces, ¿no crees que ese es el factor que determina eso? Porque sí, vas a un comercio, digamos, y le mandas la publicidad, y ¿cuánto me va a pagar? Digo, 1.000 bolivianos. Y es mucho, digamos, ¿no? Entonces, en cambio, la alcaldía te puede pagar 7.000, 8.000, 10.000 bolivianos, ¿no? Mes, digamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia abismal, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago, y algunos fraccionan, digamos, 3 contratos, 4 contratos para llegar al monto y ponen otro nombre y así sucesivamente. O sea, porque mucha gente me dice, tan buen negocio es, gente que quizás escucha el espectro, pero una ocasión que yo presenté este estudio a un cliente que me pidió, acá en Yacuiba, cuando hicimos el análisis de rating y de influencer, entonces me decía, ¿tantos medios hay? ¿No? Y tan buen negocio es poner una radio, ¿no? Básicamente, ¿no? Se vuelve eso. Y decía, porque ponía la lista y ellos creen que había 7, 8, hasta 10, digamos, ¿no? Pero 27, claro, realmente una cosa impresionante. Dice, no puede ser, es así, pero así es, porque aquí está el informe, con nombre y apellido, con frecuencia, todo eso. Entonces se sorprendieron, digamos, para llorar, como nuevo, y de políticos, ¿no? De políticos que no sabían que había esa cantidad de medios. Entonces, pero esos medios, como tú dices, hay esa dependencia y la realidad es esa, lamentablemente, ¿no? O sea, Yacuiba no es un polo industrial, es comercial, ¿no? Y la parte comercial no paga publicidad. Sí. Muy pocas veces, ni siquiera en la mejor época, porque yo te digo, trabajé en la mejor época cuando el comercio era lo máximo acá, cuando el comercio levantó Yacuiba, básicamente que antes de los hidrocarburos, ni siquiera ahí se podía conseguir. Te doy otro ejemplo, instituciones, bancas, por ejemplo, sin mencionar bancas financieras. No hacen tampoco ninguna. Pero vos vas a... Las petroleras. Pero vos vas a La Paz, Santa Cruz, Tarija, las cadenas. Y están saliendo en medios, en radios, claro, en tele. Acá no. Entonces, eso es otro problema. Así que a los medios no les queda otra. No, eso es verdad. Pero hay grandes empresas como los bancos, ¿no? Y ningún banco
salvo quizás puede haber una excepción, o Tigo, digamos, ¿no? O para hacer propaganda Entel, Viva, que son empresas grandes, que tienen buena cobertura, buena presencia y hacen buena plata aquí, no invierten. No invierten, no salen, no sacan pauta, exceptuando cuando tienen que hacer una activación, alguna campañita, pero es así, temporal. Una semana, Claro. Y hay hartísimas instituciones. Claro, eso es importante. Yo creo que no va a cambiar la prensa mientras esté dependiendo económicamente de las entidades políticas, ¿no? Y más aún ahora que estamos El tema a ver, decías, ¿no? Parece que es buen negocio, ¿no? Te decía esa persona, pero en realidad debería verse desde el punto de vista comercial los medios de comunicación. Yo parto de eso, o sea, tú deberías consolidar una radio como una empresa. Claro. Pensar en una empresa y pensarlo en volverlo, obviamente, un emporio comercial, como es en cualquier parte, de tal manera que trabajes con periodistas, secretarias, mensajeros, o sea, tengas toda una estructura y piensas obviamente en que tienes que ganar lo suficiente como para poder cubrir planilla, todos los beneficios, etcétera, y al mismo tiempo invertir, o sea, traer al que sabe y te diga por qué no puedo vender publicidad. Y aquí viene, y me van a pegar tal vez por adelantar esto, pero bueno, nos hemos dado cuenta en el estudio que realizamos, desde noviembre que venimos realizando el estudio, que hay un tremendo problema con lo que es la publicidad. Si tú dices que no hemos avanzado en tecnología, no hemos avanzado en tema estudios y muchas cosas, no se avanzó en el tema marketing, no se avanzó en el tema comercial. Y hoy tenemos ya muchos chicos profesionales, ¿no? Que han salido en comercial, en marketing, pero no se está aplicando justamente el tema publicitario. O sea, sigue siendo la misma publicidad lineal que se venía realizando. El señor vende productos tanto en su calle, tanto, le ofrece tanto, tenemos tal hora hasta tal hora. No hay creatividad, no hay innovación. Exactamente, no hay la innovación. ¿Qué significa? Que la publicidad no es parte de la programación del medio, de la radio. Llega la parte de la tanda publicitaria, encima que son 8 minutos que le tiran algunos, o 5 minutos. Entonces se sale, la gente prácticamente no escucha. O si no cambia del medio, se pone a hacer cualquier otra cosa y no atiende. Ahora, ¿qué opinas tú de esto? Y también estamos tocando temas lógicamente que pueden ser muy sensibles, que pueden afectar, muchos se van a sentir un poco ofendidos con lo que estamos analizando, o publicando, digamos, porque esto se analiza, se habla, pero se habla en 4 paredes, digamos, ¿no? Pero aquí estamos haciendo que la gente se entere. Los medios de comunicación, en su gran mayoría, son lo que tú usaste el término correcto, relacionadores públicos. Sí. O sea, van y ponen el micrófono a la autoridad y la autoridad habla lo que quiere, ¿no? Algunos le ayudan a la pregunta más. Sí. Le ponen la pelota, digamos, para que patee y meta el gol, digamos, ¿no? Se está olvidando esto usted, diga esto más, digamos, ¿no? Entonces, la gran mayoría, o sea, no todos, hay algunos por ahí como lunares que sí hacen, porque el periodismo significa, como decía el gran Orwell, ¿no? Que decía, es mostrar lo que el político quiere ocultar. Ese es periodismo. Relaciones públicas es mostrar lo bueno y ocultar lo malo, digamos, ¿no? Entonces, y se nota esto de manera muy evidente porque esto de a los actos políticos, ¿no? Institucionales que hacen entrega de algunos medios transmiten de principio a final. Claro. O sea, se debería transmitir, pero como ocurre con la propaganda política, yo no sé por qué eso se regula para la propaganda política y no para la propaganda comercial, pero también propaganda política, que es esta, ¿no? De poner a espacio político solicitado, o sea, para separar, para decirle a la gente esto es pagado, ¿no? Esto debería ser así, o sea, dicen los manuales de comunicación, de periodismo, eso, ¿no? De que debería en la pauta publicitaria decir espacio político, o sea, este espacio que vamos a dar está pagado, digamos, ¿no? La gente sabe ya que eso va a transmitir, pero ya no es periodismo eso, ¿no? Pero eso pasa por periodismo, ¿no? La transmisión completa, lo que dice, ¿no? Y se mal llama cobertura de prensa, porque tampoco es cobertura de prensa. Entonces, lo que el periodista tiene que hacer es extraer lo que más suena. Y normalmente lo que pasa, hay que fijar lo que pasa en La Paz o en otra parte del mundo, ¿no? Hacen la autoridad, si les llama la atención, sacan un pedacito. Y si no llama la atención, cuando sale, le hacen la conferencia. Eso es periodismo. Es paradójico, ¿no? Mire, yo reniego constantemente de eso, pero cuando hago periodismo de calle muchas veces me toca tener que ir a comerme la hora de todo el acto, o a veces más, todo el show, porque necesito que acabe el acto, acabe el show para poder recién acercarme y hacer la entrevista. O sea, es realmente paradójico. Aquí se debería cambiar un poco el tema de la forma de trabajo. No hay el debate, discusión de eso, de a ver. Es que cada medio es independiente. No, pero en los sindicatos, en los gremios. Hay 3, 4, digamos, ¿no? Entonces es complicado porque unos están de acuerdo,
pero somos los menos, digamos. Y mientras los otros siguen haciendo lo mismo, entonces las instituciones lo van a hacer. Aquí es una solución fácil, ¿no? O sea, ahora con el tema de la tecnología, Facebook, que las transmisiones se hagan, o que se hacen, ¿no? En realidad por redes sociales, cualquier medio podría entrar ahí de rato en rato, claro. 20 minutos, 20 minutos, 20 ya minutos. No necesita... Y ya calculando cuando... Eso te ahorra hasta tiempo. Es más, en muchos casos, mira, te pongo ejemplos, por estar cubriendo ese tipo de actividades, varios medios, o la mayoría de los medios no cubren noticias cuando surgen. Importante. Te doy un ejemplo, un auto que cargaron el otro día en la plazuela. Éramos solamente 5 que estábamos en la plazuela, porque todos los demás medios estaban en un acto acá por el campo ferial. Y el campo ferial es lejos, ¿no? Eduardo Galeano, periodista, y periodista, ¿no? Por eso hay, bueno, y la gran mayoría han sido los interpeladores de la prensa, han sido periodistas, ¿no? Eduardo Galeano dice, el negocio, escucha esto, el negocio de hacer periodismo no está en publicar lo que sucede, sino en no publicarlo. Claro. ¿Qué opinas? Sí, no, es contradictorio, pero es cierto. Y muchos que no saben, ¿qué quiere decir que este boludo? Y es periodista, estamos hablando de un periodista que dice eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que oculta algunos hechos a propósito, o sea, eso es hacer relaciones públicas, cuando el periodismo es al revés. Lo que el político quiere ocultar es eso lo que tiene que hacer el periodismo, mostrarlo. Claro. Ahora, el otro problema que tienes es que cuando los pocos que hacen eso, inmediatamente salen con todo el equipo. Y le comienzan a dar con todo. Claro. A mí me pasó cuando era... Le hacen bullying. Me pasó cuando era dirigente de un colegio, ¿te acuerdas? Sí, en la televisión. Convocaron una conferencia de prensa en pleno despacho de la institución con dirigentes contra mí la conferencia. O sea, yo no podía salir a reclamar, a dar una verdad. Y como claro, los chicos, colegas, compañeros saben que soy de la prensa, me llamaban, me pedían, yo les daba entrevistas a todo el mundo. No les gustó que yo dé entrevistas y le llamaron a tremenda conferencia y me dieron con todo. Afortunadamente, bueno, en mi caso, al ser periodista, los mismos chicos me llamaron, te acabas de dar con todo, te esperamos frente a la institución. No, los espero aquí a la vueltita en la iglesia. Ah, ¿por qué les tenés miedo? No, porque no quiero jugar pues al enfrentamiento. Hagan lo que quieran, yo voy a decir mi verdad porque es así. Yo sé que me van a tirar con todo. Y más bien logramos bajar las aguas, pero no hace mucho, por ejemplo, hubo un tema en salud, que sale una autoridad, sale un periodista, o un tema de unas sillas que sacaron una foto, salieron a dar... Con todo, ¿no? Entonces, ese es otro problema. No, pero ahí cometieron torpeza, ¿no? O sea, no se dan cuenta que eso más bien son errores, ¿no? Errores políticos, eso por la falta de habilidad política, porque eso que el alcalde se dio cuenta al final, creo él, y después de haber llevado golpes duros, porque había evidencia empírica incontrastable, la foto no era trucada. O sea, ellos dieron a entender que la foto era trucada. O sea, cuando digo trucada me refiero a alterada, ¿no? Después o sea, se habló de que se estaba vulnerando los derechos de la niñez. Me parece que una silla en ese estado más bien vulnera los derechos de la niñez. Pero bueno, o sea, también hay que ser ecuánimes con todo. Hay formas también, ¿no? de hacer prensa. Hay prensa y hay prensa. Claro. Hay muchas veces que en el afán de querer hacer periodismo investigativo, meten la pata. Y eso no es investigativo. Claro, meten la pata en medio. Claro, lo que pasa es que ahí el empirismo juega mucho. Hay un error, pues, ¿no? El periodismo investigativo es cuando es una noticia. No, la noticia no es. El reportaje es el periodismo investigativo. La crónica es o sea, no es la noticia. La noticia no puede decirse, estamos haciendo, yo escuché eso, estamos haciendo periodismo de investigación, dice, y era una noticia. Era una noticia, porque no se coteja fuentes, no se va a ver antecedentes, o sea, eso es periodismo de investigación. Ahora, otra cosa que se confunde mucho es el tema de la primicia. No, claro. Piensan que por lanzarlo primero es primicia, y la primicia no es eso, la primicia para que lo entiendan es una nota única, que solamente yo la tengo y nada más la tiene. Es la pepa, como dicen, ¿no? Claro, es la pepa. Watergate... Cuando tiene algo explosivo que se lanza y se puede... Y a partir de lo que se lance, recién todo se prende. Eso es. Porque yo ya llegó primero aquí a ver cómo se caía esta persona y le saqué la foto, no es una primicia. O sea, sí. Ahora, se confunden mucho los términos. También la falta de formación de los... Mira, yo te voy a contar un hecho, y hablando de esto del bono de frontera, ¿no? Un periodista destacado, conocido aquí de Yacuiba, y se nota que esa persona no le paga el bono de frontera a sus empleados.
¿Sabes por qué? Porque él preguntó cuánto era el bono de frontera. ¿Ah? Ya. ¿Te das cuenta? Tremendo. O sea, y lo dijo al aire. Tremendo. O sea, y un periodista de mucho, estamos hablando de 20, 25, quizás 30 años de recorrido que tiene. A no ser que lo esté haciendo a manera de burla también, ¿no? No, preguntó, ¿y cuánto él le preguntó a una autoridad, digamos, una persona, a una autoridad que se le hablaba mucho el tema, eso de cuando se presentó y finalmente el costo? No, porque a mí me pasó en alguna entrevista, yo sabiendo la respuesta y me daba cuenta que mi entrevistado no sabía y por molestarle un poco le hacía, ¿no? Le preguntarle, digamos, significa, bueno, esas, y además de normas, de leyes, de procedimientos, o sea, hay mucha baja formación en los periodistas, o sea, lo que dice ser periodista, porque vos para preguntar tienes que saber antes, no puedes preguntar para aprender, digamos. En mi experiencia, por ejemplo, tanto en el medio digital, que comenzamos ya hace 8 años, sí, como en los medios donde trabajo en radio, siempre para poder abordar un tema, yo les proponía hacer agenda. Les decía, a ver, hagamos agenda para mañana, para la semana, para el mes. Y una vez que haces agenda tienes el tema. Nadie nace sabiendo, nadie puede saberlo todo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar mañana, había un tema de transferencias y demás. Sabemos bien que es la 3038, esta otra. Leamos, bajemos, comencemos a investigar. Para que cuando vayamos a hacer la entrevista, con propiedad le digamos, porque te vas a dar cuenta que muchas veces nuestras autoridades hablan y no saben lo que están hablando. Te pongo un ejemplo. El alcalde, el presidente del consejo dijo, ¿cuánto le gana cuánto gana el concejal? ¿Cuánto gana usted? 10.000 bolivianos, dijo. Y eso no es la verdad. ¿Y sabes cuál es su argumento? Que ellos sacan 10.000 líquidos, claro, pero ellos ganan 13.260 bolivianos. Y no le dijo nada al periodista. O sea, esos 13.000, esos 3.000 bolivianos es para ellos también, porque pagan sus impuestos, pagan su beneficio social, todo eso. O sea, no quieren contar ese tema. Entonces dicen 10.000 para bajarle un poco. Y nadie dice, y dice, no, sí, no había sido 13.000, había sido 10.000. No, no es así. Un lindo ejercicio para un periodista es hacer periodismo de investigación con los casos policiales, por ejemplo. Es un buen ejercicio. Alguien que quiere hacer... Sí, yo te digo, hice por lo menos 2 años de... ¿Ah, sí? Sí, sí. Y ahí aprendes porque tienes varias puntas. Policía, Ministerio Público, jueces. Y los jueces, por ejemplo, no te dan una entrevista, pero hay formas de poder conseguir la información. No dan por los fiscales era impresionante. Yo convencí a un fiscal que si él daba noticias, al que estaba de cargado, le iba a ir bien. Ese fiscal no duró 3 meses en Yacuiba, se lo llevaron a cargos más altos. O sea, comenzó a salir, a explotar, y se dieron cuenta del trabajo que estaba haciendo. Y le digo, si ustedes no salen, no dan su información, no dicen, la gente va a venir a decir, ustedes están haciendo cosas malas. Entonces, el periodismo de investigación policial, por ejemplo, hacer casos policiales ayuda mucho a la formación de un periodista, porque comienza uno a aprender a contenerse a veces, no tirar la noticia, pero que muchas veces me daban la información, podía tirar la noticia, pero decía, y si me contraigo un poquito, soy el único que la tiene, puedo ir a averiguar esta fuente. Ir a las víctimas. Pasaba mucho y pasa todo el tiempo con los informes policiales, por ejemplo. Sí. Solamente los lunes dan informes policiales, cuando los informes deberían darse cualquier momento, cuando sea necesario. En Tarija informan antes que nosotros porque, claro, mandan el parte y en Tarija llaman, dan el informe. Y aparte que dan los informes muy sesgados, muy pequeños, y todos dicen que está en reserva, está en investigación. Hay cosas que no están en reserva, no están en investigación, no quieren dar los informes como son, entonces... Tienes la otra opción. Es una media verdad. Tienes la otra opción, la víctima. Claro, esa es una forma de poner un alto ahí a que se conozcan los datos, digamos, ¿no? Y además, para que no ponga en peligro, quizás es justificable por la investigación, pero eso no limita que el periodista haga por su lado. Claro, pero ahí también el periodista tiene que evaluar. A mí me pasó un caso de hace muchos años de violación en Caraparí. Una semana hemos estado atrás de ese caso. Lo investigaba, tenía la información, tenía todo, pero sabía que no podía publicarla porque iba a perjudicar la investigación. Y no faltó un periodista, entre comillas, que agarró y publicó una foto que no era y metieron una semana preso a una persona que no era, por si acaso. Casi nos morimos así, pero, nos arruinaron la investigación de una semana. Claro. Entonces, esas cosas, por ejemplo... Y otro problema es el morbo, ¿no? O sea, eso de los accidentes, yo veo ahí, hay periodistas a veces conocidos acá y acuda que hacen ese tipo de trabajo. Yo digo, si sería tu madre, tu hermana, ¿harías eso? ¿No? La misma pregunta les he hecho muchas veces. No, está mal eso. Y esto hiciera para reflexionar por el morbo, o sea, por ver, y varias fotografías, che. Sobre todo de accidentes. Algún periodista incluso se quiso comparar con un medio que comienza con info, ¿no? Si ellos lo tienen, la publican. No, ¿sabes el equipo que tienen ellos para publicar una cosa así? Tienen un manual, pues. Claro.
Eso es otra cosa que no se trabaja, que se ha perdido mucho, ¿no? Los valores editoriales que todo medio debería tener, ¿no? Los valores editoriales no se tienen. No se tienen manuales de ética, debería tenerse. En resumen, bueno, hay, ¿no? 5 manuales, 5 códigos de ética. O sea, cada medio. La línea editorial, valores editoriales y manual de ética en cada medio se debería crear, generar, tener para, en base a eso, hacer tu línea de trabajo. Algo práctico debería ser recomendar la lectura y un poco, digamos, ¿cómo te puedo decir? Discutir los códigos de ética, los códigos deontológicos que existen. Hay como 5 acá, desde el Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Hasta los nacionales, ¿no? Que regulan, digamos, el trabajo de la prensa. Ayudaría mucho. Y además te restringe, porque no tiene... Yo ahí estoy de acuerdo con algunos que protestan, no, pues la prensa tiene carta libre y se camufla o se escuda detrás de, digamos, de la autorregulación. Y nunca nos autorregulan, nunca se autorregulan, ¿no? Entonces, El Deber creo que fue el único periódico con Página 7 y no me acuerdo quién más, creo Los Tiempos, ha tratado de poner el defensor del lector. O sea, pero hasta ahí llegó y se perdió eso, ¿no? O sea, que era un lugar donde tú te puedas quejar por una injusticia, porque los periodistas no son pues, perfectos, no son dioses, ¿no? Son humanos que se pueden equivocar. Entonces, tiene que haber un lugar donde vos recurras para verte tu hecho vulnerado. Acá hay casos donde se dio la cobertura de una parte y no se contrapesó con la contraparte y se le negó a la contraparte. Sí. ¿Por qué? Por motivos políticos, por motivos muchas cosas, ¿no? Eso es un delito periodístico, ¿no? No se puede seguir con eso. Eso es una injusticia, ¿no? Y no tienes a dónde, aquí no hay tribunal de imprenta, o sea, además la ley de imprenta yo creo que 1925 es mucho tiempo ya, cuando no había radio, solo había periódico, ¿no? Por eso se llama ley de imprenta. Ley de imprenta. Ahora estamos nosotros con la tecnología ya, más bien la prensa ha perdido mucho peso de lo que era en ese momento. En ese momento el único medio de comunicación era la imprenta. Entonces hay que renovar, yo no estoy de acuerdo que eso no se toca la ley de imprenta, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer una ley de comunicación, pero tiene que partir del gremio para que regule estas cosas y haya en instancias, así como, digamos, el tribunal de imprenta, donde tú te puedas quejar y se sancione algunos excesos que hay, porque hay excesos. Aquí hay medios que cometen excesos. Yo fui víctima un par de veces de excesos, por ejemplo, que publiquen mi foto, que saquen, cuando hubo un tema de por medio de la prensa. No hay a dónde quejarse, no hay a dónde quejarse, uno llama al que supuestamente es el dueño y te dice, no, yo no sé, yo no trabajo, es otra persona. Entonces, ese tipo de problemas realmente se solucionarían, como tú dices, con un tribunal de imprenta, o si aplicáramos normativas como en Chile. En Chile tú para ejercer como periodista tienes que mínimamente tener un... Hay una ley que en Bolivia hay una ley donde, pero obviamente nadie le... Porque es lo mismo que, digamos, si quisieras hacer operaciones sin ser cirujano, sacar muelas sin ser dentista. Hay una ley que se ha aprobado, pero esa ley quedó ahí y muchos han protestado y dicen, no, ¿cómo puede? Es como haciendo como que la prensa es libre, digamos, ¿no? Cualquiera puede hacer periodismo. Y eso no es correcto, no está bien, ¿no? Porque, como tú dices, en tiempo de bonanza, muchos han aparecido, ¿no? Con su celular ahí haciendo... No hablamos de que necesariamente todos tengan que ir a estudiar comunicación. Pero tengan un mínimo de preparación. Claro, que tengan que se haga un examen. Se cumpla con ciertos requisitos para poder hacer. Entonces, hacer la disgregación. Varios no pasarían el examen. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez nos sorprenderían. Tal vez nos sorprendería. Pero bueno, el tema es así, ¿no? Hay que tratar de siempre ser proactivos, apoyar, ayudar. Yo he ayudado a muchos, he formado muchos amigos, chicos, periodistas. Hoy he visto sus progresos bastante bien. Otros se han estancado, otros han quedado, prefirieron, ¿para qué más? Con lo que tengo me basta y me sobra. Lo respeto, me parece también decisión de cada uno. Y no creerse más que los demás también es importante. No, claro. Y como tú dices, y algo que siempre les recomiendo, lean la lectura. No solo, bueno, ahora tienes YouTube, ¿no? La belleza que tiene YouTube, puedes ver cualquier tutorial, pero hay una diferencia, porque cuando tú lees las letras, la ortografía, la gramática, se te va quedando. Las leyes, querido Fernando, si vos quieres, mira, yo nunca he sido partidario, porque no me gusta, no estoy despreciando por si acaso, la seguridad, nunca. ¿Qué es esto? Lo policial, la FCC, ¿no? La justicia, todo ese tema. Nunca me ha gustado. Por ese tema de que se juega con honores, ¿no? Sí, por medio ahí, ¿no? Es muy...
Entonces, está peligroso. Sí, sí. Peligroso. Yo una vez tuve que cubrir porque en la que trabajaba en La Razón, porque la que trabajaba ahí se embarazó, bueno, ¿cómo se dice? Iba a desembarazar, estaba internada para dar a luz. Entonces le dieron una semana y me pasó. Como yo era el junior, ¿no? Me mandaron a cubrirla a ella. Pegué, no, me parece muy horrible, ¿no? Porque ves cada cosa. Tienes que tener buen estómago para cubrir policiales. Sí. Además, yo soy muy sensible con gente que... No, tienes que tener muy buen estómago para cubrir policiales. Y sensible en el sentido de ver cosas o injusticia y ver también el dolor de las víctimas, ¿no? Es jodido, perdón el término, muy complicado. Bueno. Aparte te quieres poner en el papel de la víctima y quieres hacer justicia como periodista y ahí pierdes la objetividad. El equilibrio. Claro. El equilibrio, sobre todo no la objetividad, sino el equilibrio, porque no hay objetividad, eso es mentira, ¿no? Yo te quiero decir lo siguiente, en el tema, digamos, esto del apoyo que debe, yo creo que la prensa es muy importante para el apoyo al desarrollo, al progreso de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Porque interpela, rompe paradigmas, es disruptiva. ¿Por qué? Para terminar un poco lo que estábamos charlando, querido Fernando, ¿por qué en Bolivia, no sí. Y en Cuba, no hay lo que existe en Argentina, en el Perú y en Chile? Por ejemplo, en Perú hay un programa que se llama Cuarto Poder. Mierda, que ese programa los domingos, es un programa de reportaje, ¿no? Y un programa también de debate. Pero es tumba presidente. Ese programa fue el que tumbó pues a Fujimori, ¿no? Ese programa con un pinche video, el video, se cayó. Una semana duró el gobierno, ¿no? Entonces lo mismo en la Argentina con La Nata, con Animales Sueltos, ¿no? En varios programas. Tolerancia Cero en Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esos programas así? Donde pues yo no creo, como te decía, en la objetividad, en la imparcialidad, en la veracidad. Es una locura, la Constitución dice la verdad. A ver, ¿quién va a decir que es la verdad? No hay la verdad. Hay 17 corrientes filosóficas, 17 verdades entonces, pero es una locura, es ridículo. Claro. Bueno, pero esto de debatir pluralmente, que estén los masistas, que estén los rojos, los azules, los verdes, qué sé yo, y todos, el periodismo ahí, como ocurre con Animales Sueltos, por ejemplo, ¿no? Y ahí pongan su punto de vista y comencemos a debatir y que la población tenga la variedad de versiones. ¿Por qué no hay ni en Bolivia ni en Yacuiba, digamos? Eso ayudaría mucho para que la gente tenga una formación. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice que la prensa, los medios de comunicación educan. No, eso no es el rol de educar, es solamente de informar. La gente tiene que recibir la información variada y formarse su propia opinión. No le puede decir, pues, así aprendan. No educa el medio de comunicación. No educan, pero a ver, si por ejemplo tienes un conductor que habla mal, que en vez de decir... está deformando. Pero no, claro, la gente, los niños, quienes están escuchando, aprenden mal. Claro, a expresarse y demás. Entonces sí hay una parte informativa y educativa de por medio, o sea, no es una escuela, en eso convengamos. Pero, a ver, uno puede ser el monopolio, ¿no?, que ha habido a nivel de medios, a nivel nacional de medios, o sea, se monopolizó el tema de medios. Muchos... ¿El gobierno? ¿O qué? Primero los monopolios, después los monopolios han sido estatizados, muchos de los medios grandes. Los pocos medios que sobreviven y que son opositores al gobierno, lo digamos de esa manera, reciben palo. Pero ahora, un medio no debe ser opositor al gobierno siempre. ¿Perdón? Un medio de comunicación no debe ser opositor digamos, medio de comunicación periodístico, quiero decir, ¿no? Un medio opositor. En realidad la prensa se caracteriza siempre por estar en contrapunto, claro. A cualquier poder. A cualquier poder. No solamente al político, también al económico, al religioso, al cultural. Mi amigo Chinito estaba antes en Herbol, por ejemplo. Un día charlamos y me dice, hoy día me dicen que soy antimacista, me dice, pero en mi tiempo me decían que era antigonista y en otro tiempo era antibancerista. O sea, ¿por qué? La prensa evidentemente siempre tiene que jugar el papel antagónico. Pero él fue militante del claro, obviamente, pero al ejemplo que me daba, que siempre tendría que ser la prensa antagónica, ¿no? Arrepentido. Claro, obviamente. De todas formas, para eso el gobierno tiene su canal estatal, sus medios estatales. Es decir, tiene relaciones públicas, tiene comunicación, tiene plata para pagar, digamos, los medios de comprar. Eso no es legítimo, digamos, no es ilegal que vaya a un medio, eso sí es legal.
Que vaya a un medio y diga, a ver, yo quiero poner mi publicidad, ponga aquí, le vendo el espacio. Ahí está. Pero no puede comprar tu palabra, no puede comprar tu poder de interpelación, eso no se vende. Pasa ¿no? que por ahí volvemos a los monopolios, entonces yo voy y tú eres dueño de X cadena, yo te voy a poner publicidad, pero ¿sabes qué? Este periodista quiero que lo... Claro. Y eso pasa hartísimo en Bolivia, no solo en Bolivia. Y te están, no sé si escuchaste la última entrevista que dio Valverde a un periodista. 135.000 bolivianos mensuales un contrato fuera. O sea, lo compras y él lo ha revelado. Yo vi el contrato, dice, ¿no? Me sacaron, pusieron la plata y fuera. Así viene. Entonces, tú como dueño del monopolio dices, necesito la plata, con eso vamos a... Me voy a ir, no voy a comprar el auto nuevo, voy a viajar a mis vacaciones a Cancún. Voy a poder pagar las planillas, me aseguro. Entonces, ahora, finalmente, interesante la charla, Chemo. Billetera mata galán. Hay un refrán que dice. Billetera mata, un micrófono aquí. ¿Qué le recomendarías tú si estás comenzando y estás con esta nueva forma de hacer, queriendo ser disruptivo, ¿no? Queriendo romper paradigmas? Probar algo nuevo. O queriendo sacudir, digamos, lo tradicional, ¿no? Y eso está bien. O sea, el mundo ha cambiado justamente. Yo siempre digo, como buen libertario, minarquista, digo, la ventaja del liberalismo es que, como dice Sean Potter dice eso. Dice, él tiene la teoría de la destrucción creativa. O sea, para crear tienes que destruir. No se puede crear con algo que no se destruye, ¿no? Y el liberalismo se destruye a sí mismo para seguir viviendo. Por eso tiene 200 años y 200 años de éxito el capitalismo. En cambio el socialismo es rígido, pues no se puede, hay un manual ahí, el Das Kapital no se tiene que mover. Y si lo revisan ya se deforma automáticamente. Entonces el liberalismo tiene esa ventaja que se destruye a sí mismo. Y el progreso del mundo ha sucedido por eso, porque se ha destruido para crear, podemos llegar al celular, digamos. Si no, seguiríamos con el teléfono, con el cable, ¿no? En la casa, digamos, ¿no? Y ahora tenemos, y va a seguir, ¿y qué vendrá más adelante, ¿no? Ahí en la mano. Están hablando de eso, ya parece una locura, pero yo cuando leí La Tercera Ola, ¿de qué año estaba? 98 más o menos, yo decía, este tipo está loco, se ha fumado. Cuando decía que la telefonía que conocemos iba a desaparecer y que íbamos a comunicarnos con video, decía, en la calle, en cualquier parte. O sea, decía, Ablin Toffler. Y yo decía, este tipo está fumando. Y él hablaba del 2000, sí. ¿No? Y yo decía, este está loco. O sea, mira. O sea, mucho más de lo que él. Ahora, ¿cómo se llama Elon Musk, ¿no? El dueño está hablando de que va a poner internet en todo el mundo y que vos compras su celular de él, creo que el 2024 va a ser, ¿no? Su celular va a hablar. Y si a veces en la noche te fijas, ves, ¿no? Sí. Las lucecitas de los satélites, por si acaso. 5.000 satélites. Sí. O sea que vamos a comprar un celular y en cualquier parte del mundo ya no va a tener que digo. O sea, esta empresa va a caer, ¿no? La sí, cosa. O se renuevan, claro. o sacan un Tupac Katari mejorado. Tiene que ser una cosa. Es una locura. Lo que se viene realmente es una cosa extraordinaria, ¿no? Mira, sin ir muy lejos, yo soy muy cinéfilo. ¿Te recuerdas, por ejemplo, Volver al Futuro? Las películas. La película de Volver al Futuro 2 prácticamente predice muchas de las cosas que hoy están pasando hace 30 y pico años atrás, ¿no? Lo único que hasta ahorita no he visto son las tablas voladoras. Ciencia ficción. Y eso la zapatilla, ¿no? Ay. Automática, ¿sí? La ropa tampoco, no la he visto, esa que se seque rápido. Pero sí, ellos tenían la videoconferencia, sí. Anticipan los autos voladores, ya hay autos voladores. Bueno, o sea, gente que en un momento... He visto drones, ¿cómo se llama? Drones apagando incendios. Claro, ahí tienen. Y tira unas burbujas ahí y mata. Hay países que están invirtiendo, por ejemplo, ya no en darle más plata a la policía, sino invertir, por ejemplo, en vigilancia mediante drones, asistencia mediante drones. Hay drones ambulancias ahora, aunque también ejemplo. Eso, claro, aunque también eso del asesinato por drones también, ¿no? O sea, por todos lados va, como siempre. Es como la dinamita, ¿no? Igual, claro. Y estaba arrepentido, ¿no? Claro, por eso creo el premio Nobel, ¿no? Dijo, no, ¿cómo voy a inventar eso? Está pero en el podio de los 3 inventos más grandes que ha cambiado al mundo, junto con la pólvora, ¿no? Claro.
Bueno, gracias querido Fernando por la charla, una buena mano de charla hemos tenido. Algunas cosas muy polémicas, pero a ver, si te quitan el saludo, che. No tengo ningún problema, sin ánimos de nunca ofender, siempre tengo muy buena amistad. Con algunos, con otros no tanto, pero igual el respeto de por medio. A muchos no les gusta lo que yo hago, sí. Muchos me critican por mi manera de trabajar, por lo que yo hago, también respeto eso. Simplemente yo tengo una visión, una forma de hacerlo, no sé si será la forma o la correcta, pero para mí creo que por lo menos respeta los estándares, los cánones, la ética, hay un compromiso y vamos a seguir con eso. O sea, mientras yo sea consecuente, mi padre me enseñó una cosa, digamos, ¿no? Mientras vos, hijo, creas que tienes la verdad de tu lado, que lo que estás haciendo es el bien y que no estás haciendo nada malo, entonces seguí adelante, me dice, seguí, sé perseverante, consecuente, porque tarde o temprano vas a llegar a un buen resultado. Entonces yo me quedo, digamos, con esa enseñanza que me dio de muy niño para saber si a veces cuesta, es muy difícil, es duro seguir adelante, pero bueno, mientras sé que estoy en lo correcto, que no estoy haciendo daño a nadie y que a lo mejor con lo que vamos a hacer vamos a cambiar o mejorar un poco esto, bueno, sigo. Mil disculpas a quienes podamos afectar o quienes se sientan afectados, la idea no es esa y si alguien tiene algún problema, personalmente puedo también ir a disculparme y siempre las puertas abiertas porque nunca hemos sido egoístas, Esteban, y tú sabes muy bien, para enseñar, para apoyar, para aportar en lo que sea, porque conocimiento tenemos en muchas áreas y bueno, qué mejor transmitirlas a más personas para que podamos mejorar. Claro. Bien, muchas gracias. Y además no has dicho nada que sea inventado o esté fuera de la realidad. Todo lo que se ha dicho es parte de la realidad y eso es efectivo, es real. No inventado ni hemos especulado acá. Simplemente puede ser que la concepción, la opinión sea distinta, eso es diferente. La mirada, la justificación. Dice que nunca hay crítica constructiva, sí, la crítica es siempre, crítica y molesta. No, además, siempre es destructiva. Siempre es destructiva. Yo también soy de ese concepto, así que constructiva. Eso es mentira, es un eufemismo decir, mi crítica es constructiva. No, entonces no es crítica, pues, ¿no? Así nomás había sido. Así no, como Cayetano, grande Cayetano. Ese Cayetano también no tenía pelo en la lengua. ese hombre era, realmente era ají vivo, ¿no? Ají ulupica era, ¿no? Sí, ¿no? Aribibi. Era muy duro. O sea, vos lo ponías ahí a Paco, ¿no? A Paco y a... ¿Quién era el otro? El Lorenzo. Lorenzo Cardi era el académico, el que usaba muy bien el lenguaje. De verdad que el hombre, cuando escribía, o sea, tremendo, era muy Lorenzo Cardi. Bueno, quizás mucha gente no lo recuerda, pero son periodistas muy... Pero Cayetano Llobet ha sido un hombre realmente muy valiente, ha sufrido tortura, persecución, qué sé yo, pero en los últimos años que él estuvo en la comunicación aportó mucho con su palabra, era muy de frente y decía las cosas sin mucho ambaje, así como Carlos Valverde ahora, ¿no? Correcto. Gracias, Fernando. No, a ti las gracias. Como les dije, una entrevista muy buena porque hablamos de comunicación, de la prensa, de periodismo, de la política. Es muy interesante escuchar la palabra y así vamos a conversar con varios periodistas también acerca de estos temas. Muy interesante la charla con nuestro amigo Fernando Cuéllar. Acá en la parte inferior sus comentarios, por favor, para que nosotros podamos tomarlos en cuenta. Me interesa muchísimo conocer lo que ustedes piensan en relación a lo que habló Fernando Cuéllar. Gracias por su atención, hasta cualquier otro momento, con otra entrevista, en otro lugar, por supuesto, a través de este medio, de esta forma de hacer comunicación, de tertuliar sobre temas importantes. Muchas gracias, que tengan un lindo día.